Muy buenos días. Así que comenzamos. La luz trae orden. Nercy la semana pasada hizo una tremenda ilustración con todo aquello y la verdad que la manera en cómo Dios la usa para la predicación permite entrar en otra dimensión. Si nosotros estamos con un corazón dispuesto, es cuando Dios opera tanto en nosotros. Al que pide, se le da. Al que toca, se le abre. ¿Cuál es tu deseo en esta mañana? ¿Cómo es tu ánimo? ¿Qué estás esperando que Dios haga en ti? Los que estamos muchas veces en la plataforma simplemente somos un instrumento, un canal, pero no somos Dios. Es más, el hombre, y cuando hablo de hombre hablo de género, tenemos la situación de fallar, de decepcionar. Por eso tus ojos debemos como iglesia situarlo en Él. ¿Está bien? Amén. Comenzamos. No puedo comenzar sin ir al principio. Y el libro de Génesis capítulo 1 relata lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vamos a buscarle un poco en esta palabra para hacer un exégesis de ella y profundizar que la luz trae orden, pero el orden trae milagros. Ahora bien, en el principio, ¿qué está determinando ahí? El origen. Pero además hay una dimensión que hoy conocemos también, es el tiempo. Y el tiempo es presente, pasado y futuro. Lo que crea primero es una condición y después lo va a ordenar con la luz. Lo segundo, los cielos, la expansión, es el espacio que tiene alto, largo y profundidad. Trinidad de trinidades. Y el tercero, la tierra, la materia, tiene 3 porciones: estado sólido, gaseoso y líquido. ¿Puedes verlo? En el principio. Ahora Dios está ajeno al tiempo, al espacio y a la materia. Porque Dios es Dios, no está sujeto al tiempo cronológico de nosotros. Y el creador de todo empieza a traer orden. Y continúa diciendo, y la tierra estaba desordenada, ¿y qué más? Vacía. Y así estábamos nosotros antes de conocer al Señor. Una tierra desordenada y vacía, porque nosotros fuimos hechos ¿de qué? Del polvo. Esa materia fue usada, la misma creación de Dios. Y nosotros cuando no conocemos del Señor estamos desordenados y vacíos. Pero lo hermoso es en el 3. Y además dice, añade, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Sin el Espíritu no hay vida. Cuando el Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos a Jesús como el Hijo de Dios y nuestro Salvador, el Espíritu Santo empieza a ordenar. Empieza a traer orden a nuestra vida. Empezamos a ver porque estábamos ciegos, sordos y no entendíamos. Y el principio demarca algo precioso en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si tomamos una línea de tiempo que tiene pasado, presente y futuro, todos nosotros tenemos un antes y un después con Cristo. ¿Están calladitos? ¿Qué pasó? Un antes y un después. Y yo estoy seguro que tú tienes mucho para testificar. Todos tenemos para dar gracias. Porque la verdadera gratitud no tiene mala memoria. Y la gratitud, así como oraba en la alabanza, quita un corazón de amargura. ¿Cuál es tu gratitud? Porque Dios ha hecho tantas cosas en nosotros y no solamente las que ha hecho, las que está haciendo y las que va a hacer. Establezcamos no solamente una relación, sino una comunión. Pero continuamos. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, y dijo, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. No había ni sol ni luna.
Era su presencia la que determinaba la luz. Porque si ustedes siguen la secuencia en Génesis, van a encontrar que la lumbrera mayor y la menor es creada posterior a la palabra de Dios. ¿Y la palabra es quién? Más fuerte. ¿Qué pasó? Ayúdenme a predicar. ¿Quién es la palabra? Entonces, todo fue hecho por Él y para Él. Libro de Juan, capítulo 1, verso 1, está todo el relato. Es el Génesis del Nuevo Testamento. Es el Génesis del Nuevo Testamento. Y aquí vamos. Y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Empieza el orden a procesarse. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Pregunto, ¿cuándo comienza el día? Cuando hay la luz. Muy bien, ¿qué más? ¿Cuándo comienza el día? Pero nosotros tenemos una costumbre que decimos que la luz o el día comienza a las 12:00 y empieza a marcar reloj. Pero mira lo que dice el verso ahí. El día bíblico del cual honran los judíos empieza a la tarde. Cuando va a caer entre las 5:46 de la tarde comienza el día. Así como nuestra vida estaba en oscuridad, la oscuridad precede a la luz. Y era la tarde, en ese tiempo pasado que no teníamos a Cristo en el corazón, y vino la oscuridad en nuestra vida. Y de pronto, cuando llegó la mañana, empieza a resplandecer tu vida, mi vida. Entonces en Dios, las cosas comienzan en oscuridad, pero terminan siempre en luz. Pero hay algo que debemos hacer nosotros, que nadie nos puede obligar, ni aun Dios. Y no es que no pueda, no te obliga. Y hay un principio que se llama libertad. No te obliga a seguirle. Te propone, pero no te obliga. Y en esa libertad, la misma libertad que le dio a Adán y Eva, se equivocaron. Porque se los confundieron, los engañaron. Pero ellos permitieron también el engaño. Con que dijo Dios que si comes de ese árbol, Génesis capítulo 3, verso 5, morirán. No van a morir. Y el diablo le promete lo que solamente Dios nos puede dar eternidad. Y en esa promesa vacía, si comes y me haces caso a mí, le dice el enemigo, ustedes no van a morir y van a ser como ¿quién? Como Dios. Yo espero que después que nosotros entendamos cómo es que viene el engaño, empecemos a despertar nuestros sentidos espirituales. Y necesitamos empezar a conectar con esa palabra de una manera más profunda y a entender cuando leemos. Y no solamente quiero provocarte, sino quiero invitarte a que leas la Biblia. Es la primera forma en que Dios nos habla. Hay muchas maneras de que lo hace Dios. Lo hace aún sin hablar. Lo hace mediante la creación. Lo hace mediante personas que están cerca tuyo. Aún personas que no son creyentes pueden traerte una palabra. El punto es si nosotros estamos atentos y la segunda condición, dispuestos. Diógenes de Sinope, un griego, 350 años antes de Cristo, salió con una lámpara. No es la persona que tiene adelante, está en otra ciudad, por cierto. Solo es para términos de ilustración. Él salió con una lámpara encendida buscando la verdad y a gente buena. Era Atenas el lugar donde se movía. Era un lugar que estaba en apogeo porque los griegos eran una de las grandes cosas que tenían y que Pablo de cierta manera lo relata, sabiduría humana. Pero si bien había una sabiduría humana, había una inmoralidad y un decaer de ese imperio. Y él paradójicamente sale con una luz en medio de la luz, pero era una luz natural y él sabía que algo estaba mal. Y muchas veces, por más que el sol esté radiante y esté inundando y nos cubre toda la piel, aún así la inmoralidad hacia afuera está galopando.
Por eso es que el Señor dice, ustedes son la luz. Y esa luz debe brillar en medio justamente de esa oscuridad. Muy bien. El llamado divino. Jesús nos llama a ser luz del mundo. No a guardarla, mis hermanos. Es a llevarla. Muy bien. Mateo capítulo 5, 14, verso 26 dice esto. No para alumbrar con arrogancia, sino más bien para hacerlo con humildad y amor. Y ayer, mientras compartíamos con la previa que se hace normalmente a la mañana, los días sábados, y conversamos esto. Y les digo lo mismo esta mañana, me gustaría compartirlo con ustedes. No tengamos, o más bien tengamos mucha paciencia con las personas que no tienen al Señor. Porque alguien, al igual que a nosotros, nos tuvo paciencia cuando empezó a predicarnos en el corazón. Amemos como nos dice el Señor, pero yo no puedo amar a alguien que no conozco y no puedo obedecer a alguien que tampoco conozco. Cuando tenemos esa posición en la luz, debemos alumbrar, pero los gestos y el testimonio hablan por nosotros. Lo hacen permanentemente. Y tengamos en cuenta que así como no tuvimos luz en un momento y éramos tinieblas y teníamos obras en las tinieblas, tengamos la paciencia y el amor por ellos. Porque ellos están esperando una palabra y se están perdiendo. ¿Saben cuántas personas mueren todos los días en el mundo? 150,000 personas es el cálculo. Y muchas de ellas no tienen la luz y se han perdido y se están perdiendo. Hay un sentido de urgencia como iglesia, que debemos levantarnos a brillar, a hacer algo más que aquello. Y nosotros, como padres, que hemos recibido la luz, porque aquí están ahora los jóvenes y está toda la familia, debemos ser luz ¿para quiénes? Para nuestros hijos. El libro de Deuteronomio dice que le hablemos a nuestros hijos al levantarse, al acostarse en todo tiempo. Ese mismo libro y dice que atemos las escrituras en nuestra frente, en nuestro corazón y lo pongamos en nuestras manos. La frente significa un cambio y un arrepentimiento. El corazón un asiento en el espíritu, pero la mano significa acción. Vale decir, de nada sirve tener la luz si no comparto la luz. Permítame hacer una ilustración con Matías. Ven, Matías, un momentico, por favor. Acerca de la paternidad con los hijos. Le pedí a André y me dijo, no, papá, no me saque para el frente. No vas a hablar. Igual no quiso salir. Miren, Matías hoy tiene 17 años. Son 4 mis hijos. Ya que está dispuesto, se lleva el premio. Cuando yo no conocía de la luz, no podía guiar a mi hijo. Pero cuando yo empiezo a conocer la luz, ponte detrás de ti, Matías, sígueme. Ahora que yo puedo tener la luz y puedo predicarle a mi hijo y hablarle el corazón a mi hijo me puede seguir en los pasos de la luz. ¿Está bien? Pero aparte hay otra dimensión que ocurre. Cuando estamos de padres y son pequeños, pero cuando van creciendo, nuestros hijos se convierten en luz también. Pero en ese crecimiento precioso pasa otra cosa. Antes yo les guiaba como padre y todavía lo hago, pero va a tocar un momento que Matías, que también porta la luz, y yo mirando por atrás de lo que él hace, él camina. Ve por delante, Matías. Ahora yo voy mirando porque él ha sido instruido en la luz. Toma asiento, Matías, por favor. Padres e hijos, ¿podemos entender esta dimensión? Podemos entender lo importante es el papel y el rol del día. Yo conocí del Señor, mis hermanos, a los 42 años. Yo estaba perdido, acabado, pero juraba que estaba bien. ¿Por qué? Porque en mi mente yo creía que lo hacía bueno, de repente al igual que tú. Pero cuando viene la luz, viene un despertar y un avergonzarme de cosas que había hecho. Porque la luz empieza a ordenar las prioridades, pero también empieza a sacar aquello que no sirve. Y empieza a colocar lo bueno, lo cierto, lo de buen nombre. No es un cambio, es una transformación. Una oruga pasa a ser mariposa y no vuelve a ser otra vez oruga.
Es esto lo que provoca la palabra. Es por eso que el exponernos a la palabra de Dios empieza a cambiar nuestra manera de pensar. Y si renovamos los pensamientos, Romanos capítulo 12, verso 2 dice, para que sean transformados, para que sepan cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mientras más nos exponemos a la luz, podemos brillar más. Mientras menos lo hagamos y no busquemos de manera deliberada e intencional la presencia de Dios en nuestra vida, no podemos brillar. Es una luz tenue que incluso se va apagando, porque la luz es una simbología del Espíritu Santo que portamos adentro y a quien cargamos. Lo vamos a ver. Guía en la oscuridad. La luz espiritual nos ayuda a avanzar cuando no podemos ver el camino completamente. Salmos capítulo 119, verso 105 dice lo siguiente: luz es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra habla, la palabra ilumina, la palabra está buscando el corazón de cada uno de nosotros. Esa palabra es Cristo. Yo soy el camino y la verdad. Él no nos muestra un camino, Él es el camino. Él no nos muestra una verdad, Él es la verdad. Y esto debemos aterrizarlo profundamente en nuestros corazones. Él es la verdad. Y todo lo que es construido en la verdad, obviamente emite verdad. Y vivir con propósito, ser luz, implica vivir con integridad, claridad, amor. Vale decir que el testimonio de lo que decimos que somos hijos de Dios, que somos cristianos, habla. Porque la Biblia dice que nosotros somos como libros abiertos. Y hay personas que simplemente lo que están mirando es nuestro comportamiento. Hola. ¿Qué hacemos? ¿A quién nos parecemos? ¿Qué es lo que estamos reflejando nosotros primero en casa? Porque déjame decirte una cosa. El primer ministerio que tiene cada uno de nosotros, independientemente de su condición, que donde haga función en la iglesia, es tu hogar. No es la congregación como tal. Dios nos pedirá cuentas a los padres porque estamos en autoridad sobre nuestra esposa y sobre nuestros hijos. Eso es lo primero. ¿Cómo estamos por casa? Yo puedo predicar muy bonito acá adelante, conocer la palabra, lucir como alguien que es, pero que parece, pero que no es realmente. Puedo maquillar las cosas, pero hay algo que no puedo hacer. No puedo maquillar la expresión y el corazón y los ojos de mi esposa. Más bien que hoy día no estás acá, te mando un saludo. Pero tampoco la de mis hijos, cuando hablo de paternidad, porque sería nada más que un impostor, sería un engañador. Y eso es lo que no soy y ni quiero ser. Sí soy un padre que falló y lastimó el corazón de sus hijos, sí lo hice. Y aún lo he hecho en mi ignorancia. Pero estoy con un corazón dispuesto a cambiar. De esto se trata. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque es importante hablar de las cosas en las cuales fallamos. ¿Por qué? Porque nosotros conectamos por las cosas que tenemos las debilidades, no por nuestras fortalezas. Por las fortalezas la gente nos admira, pero no conecta. Cuando tú abres el corazón, cuando abrimos el corazón y nos damos esa oportunidad de decir que fallamos, pero que estamos en un proceso de construcción, créeme que la gente va a tener una confianza y además una vinculación contigo. ¿Cuánta gente de tu familia en tu casa conoce de Cristo? ¿O has estado peleando así torpemente como lo hice cuando yo conocí del Señor? Quería colocarles Cristo a la fuerza, mis hermanos. ¿No te pasó a ti? Porque cuando traes algo bueno lo quieres compartir, pero como somos inexpertos y niños espirituales, queremos endosarles Cristo, Cristo, Cristo. Y no, nosotros no somos Dios. Pero cargamos a Dios. ¿Acaso no saben, dice Pablo, que son templo del Espíritu Santo? Ya no templo hecho por obra de hombre, manos de hombres, sino por las manos de Dios. Y ese nacimiento es precioso porque trae una luz preciosa, pero no solamente para que te alumbre, como decía. Y pregunto otra vez, ¿cómo estamos en casa? ¿Cómo estamos en la comunidad o el condominio, el edificio o el barrio en el cual vivimos?
Hablamos, Nercy nos dejó una tarjeta, ¿se recuerdan? Y dijo, para que se le puedan dar a alguien. Tomamos ese camino. ¿Se ha vuelto una sugerencia o es realmente la gran comisión? Vayan y hagan discípulos. Bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gran comisión no es una gran invitación, es una gran comisión en sentido imperativo de un mandamiento. No es una sugerencia. Digan conmigo, por favor. Mira al lado del que está al lado. Eso no es conmigo. Pues díselo, eso no es conmigo. Y también, ahora respóndele tú también, dile, tampoco conmigo. ¿Verdad? Porque no es conmigo. Porque yo estoy haciendo lo mío. Ay, mi madre, ¿en qué problema me estoy metiendo por acá? Pastora, usted no se preocupe, usted pues viene a arreglar lo que yo estoy sacando del encuadre. Muy bien. Voy a hacer una palabra que se llama silogismo. Es algo para estructurar algo que ancla en el corazón y tiene una intención. Silogismo tiene 3 partes: una premisa mayor, una menor y una conclusión para poder entender. Y aquí voy con esta premisa mayor. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Juan capítulo 1, verso 5. Primer premisa mayor. La premisa menor es para desglosar y aterrizar en una conclusión del silogismo. ¿Ok? Premisa menor. Cuando la luz de Cristo alumbra al hombre, disipa las tinieblas. El pecado y el desorden quedan fuera. Juan capítulo 8, verso 12. Y ahora la conclusión. Por lo tanto, concluimos. La luz de Cristo trae orden a nuestra vida, porque toda su luz gobierna. Las tinieblas y el caos no pueden permanecer en medio de la luz. Génesis capítulo 1, verso 3 al 4. Me permito colocarles esto, ¿saben por qué? Porque para mí me parece una forma preciosa de enseñar y de anclar algo. Empiezo con una premisa mayor, voy a la menor y termino en una conclusión porque quiero anclar y transformar, renovar mi manera de pensar. Y si cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de hablar y al mismo tiempo cambia mi manera de actuar. Necesitamos renovarnos todos los días. El poder de la luz de Cristo, 100% iluminación interior. Lo primero que hace es iluminar y ordenar individualmente a cada uno de nosotros. La luz no solo ilumina hacia afuera, sino que también brilla desde dentro. Y a esto es lo que estamos llamados a brillar. 100% poder divino, no es de nosotros, somos creación. Y como creación estamos sujetos a lo que Dios hace en nosotros, pero vuelvo y lo repito, hay una plena libertad de acción a lo que hemos llamado el libre albedrío. 100% crecimiento espiritual. Ahora bien, en el libro de Juan capítulo 10 dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Vale decir que oír la voz de Dios, que muy posible puede ser audible por sueños o por visión, es algo que es inherente a quienes hemos nacido de nuevo, o al menos debería ser. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es algo orgánico, no es algo impuesto, está a nuestro alcance. Nosotros vamos a estar tan cerca de Dios como querramos estar. Lo dije antes, Dios no tiene favoritos, mejor dicho, no tiene los favoritos, tiene íntimos. Cuán cerca tú estés de Él es cuán cerca, y además de tu crecimiento va a aumentar. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos dice que si somos niños, aunque seamos dueños de todo, no somos dueños de nada. ¿Por qué? Porque no podemos tomar lo que es nuestro. Necesitamos crecer como iglesia. La palabra nos permite crecer porque empezamos a comer como un churrasco bueno. ¿A quién les gustan los churrascos acá? ¿Verdad? Sabe bien, si una picaña bien hecha, como hoy queremos cocinar, qué bueno. ¿Por qué? Porque empezamos a comer de manera consistente la palabra. Porque ¿qué dice la misma palabra? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de qué? De la boca de Dios. Es tan
importante empezar a comer esa palabra. Y aquellas dudas que tengas, porque seguro que las tienes, al igual que yo, pregúntale. Pregúntale. Si de todas formas sabe lo que tú tienes tu duda. Lo que no tratemos es de parecer delante de Dios y elaborar oraciones bonitas. No, seamos naturales, seamos orgánicos en el momento que estamos orando. No inventemos cosas, porque Él sabe lo que necesitamos antes que lo digamos. Crecimiento espiritual depende de cada uno de nosotros. La oscuridad. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? El innombrable. Podía ser, me hizo acuerdo, podía ser uno que gobernó durante un tiempo esta nación. Pero fíjese que lo que dice el Dios de este siglo, y está refiriéndose, en hebreo es Satán, Satanás, por lo cual lo conocemos. Y eso lo entendemos claramente, que hay dos gobiernos simultáneamente sobre la faz de la tierra. Un sistema del reino de los cielos, los cuales los miembros y el cuerpo precioso somos nosotros, la iglesia. Y un sistema diabólico y satánico, que es el que oprime y está plenamente en enfrentación, porque son diametralmente opuestos. Son dos sistemas espirituales. Cuando el Señor vino, lo primero que predicó fue arrepentimiento. Arrepiéntanse. Vean la primera predicación, la primera palabra, arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Y precede a eso Juan, el primo y profeta del Señor Jesús, que decía esto, arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué dijeron también sus apóstoles? Arrepentimiento. ¿Y el arrepentimiento dónde se produce? Hola. Metanoia, en griego, ¿qué significa? Cambio de mente. El primer lugar a derribar en nuestro ser, que somos espíritu, alma y cuerpo, es cabalmente en la mente que cree que todo está perfecto. El libro de Proverbios dice que tal cual el hombre piensa, así actúa. Vale decir que la construcción de tu realidad, hecha por tu cultura, por tu familia, determina tu manera de actuar y de ser. Si está equivocada, por supuesto que te va a llevar a tomar decisiones, así como a mí me tomó muchas malas decisiones, a llevar a algo totalmente equivocado. Entonces el arrepentimiento es que estoy yendo literalmente a un camino de muerte y oscuridad a pesar que brilla el sol. Y cuando tomó esa palabra de Cristo en mi mente, que luego penetró profundamente hasta el fondo de mi corazón, empezó un cambio y empecé a ver la luz. Eso es el arrepentimiento. Y eso es lo que pasamos cada uno de nosotros cuando entregamos la vida a nuestro Señor Jesús. El cegó, dice el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de ¿quiénes? De incrédulos. El pecado más grande, mis hermanos, es la incredulidad. ¿Cómo lo sabemos? Porque otra vez podemos ver a Pablo escribiendo. Cuando él relata que el pueblo de Israel salía desde Egipto y dice que no entró en el reposo de Dios, en el descanso, no entró en el séptimo día por su incredulidad. Ese es el mayor pecado establecido y al cual nosotros, como la luz, somos los que estamos encargados de hablar a gentes que aún tienen y están atrapados y enceguecidos por un sistema de gobierno oscuro que no les permite ver la luz. Para que no resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Efesios capítulo 5, verso 11 y 13. Ya no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Vayamos contra ellos. Y aquí me voy a detener otra vez un momento. Pregunto, y te hago esta pregunta para que te la digas, sin que me la respondas, por supuesto. Que no practiquemos obras infructuosas del lugar donde venimos de oscuridad. Ahora bien,
Pablo escribe quirúrgicamente algo en esa misma frase, sino que más bien hagamos ¿qué? Ahora no somos de repente una iglesia, y espero que no lo seamos, que se está acomodando la cultura del mundo, para que no seamos criticados en redes, para que no nos digan que somos antiguos, que somos anticuados, y simplemente rehuimos el hecho de hablar, predicar y ser luz de verdad. Porque habla de reprender, y reprender ¿qué es? Es definitivamente llamar la atención a alguien, pero lo tenemos que hacer con amor. No podemos obligarle a la gente que cree en Dios. Podemos predicarle acerca de Dios, pero dice que el único que convence de pecado, de juicio y de justicia se llama Espíritu Santo. Pero nosotros portamos esa palabra, esa luz del Espíritu Santo para hablarles. Y me temo que si nos ponemos muy cómodos, iglesia, no estamos cumpliendo nuestra misión ni nuestro propósito. Continúo. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Vale decir que cuando Dios llega a tu vida y llega al mundo, quien muchas veces ha sido rechazado, expone toda mentira, todo lo que está en la oscuridad. Y yo te voy a decir algo también en esta mañana. Todo aquello que guardes y en lo cual no le hayas puesto delante de Dios, el diablo lo va a usar en tu contra. Lo que sí quiero que te pongas a meditar es en esto. Él sabe aquello que estás guardando de repente en tu corazón. ¿Qué más da? Pero con humildad, entregar aquellas partes oscuras que solamente, es más, te diría que a nadie, a ningún humano quieres contarle porque te avergüenza tanto lo que uno ha hecho en lo oscuro, que es necesario ponerlo a la luz y que no sea usado en tu contra otra vez. Ceguera espiritual, Efesios capítulo 4, versos 18 al 19. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Si hay ignorancia, es porque no han recibido palabra. La ceguera espiritual es porque, por una parte, porque nos negamos a través de ese mismo sentido de paradigmas que tenemos, que no necesitamos nada. Y déjame decirte algo, el hombre, y hablo como género, lo único que no cuestiona son sus propias creencias. Nosotros miramos de un lado al otro y criticamos quién está en lo cierto y no, porque somos jueces o nos convertimos en jueces. Y desde lo que nosotros creemos construimos una realidad que a su vez de ese lente, y si ese lente está contaminado, está tóxico, estás mirando una realidad distorsionada. Por eso que la palabra y la luz es necesaria que alumbre nuestro entendimiento. Es esencial, no necesario. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea que la oscuridad lleva a una mayor profundidad de oscuridad espiritual y moral. No es lo que estamos viendo ahora en este mundo. No es lo que miramos en redes y de lo cual nos admiramos que en tiempos atrás no eran así. Pero hoy es una normalidad. Lascivia, encendida y en diferentes sentidos. Se me acaba el tiempo, así que voy a correr un poquito ahora, con su permiso. Ceguera espiritual, Juan capítulo 3, verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Fernando, si me puedes ayudar con el piano, por favor. Fernando no está por acá, pero es cuando usted. Miren, como iglesia nos debemos preparar que aunque prediquemos la verdad, mucha gente nos va a rechazar. Y el primer problema donde tenemos la resistencia normalmente es en casa. ¿Es así? ¿A alguien le pasó esto? De que tu casa se volvió el primer lugar hostil, donde te rechazaron porque de repente había una religión instalada, y hoy
que traes la luz y cargas la luz, se te convierte en tu primer enemigo, tu hermano, tu hermana, tu esposo, tu esposa. Y ahora hay hostilidad en casa. ¿Por qué? Porque aman muchas veces las personas más las tinieblas, porque no están dispuestos a morir ni a verse expuestos. Y prefieren vivir en un lugar de oscuridad porque es tan vergonzoso y tan doloroso dejar aquello que tanto aman. Y cuesta. Pero el gran punto de todo esto no es el rechazo que vamos a tener. El gran punto como iglesia es la consistencia con la cual nosotros vamos a continuar a pesar del rechazo. Les pregunto esta mañana, ¿el Señor fue rechazado? ¿Cuántas veces? Muchas. Pablo, golpeado, cargaba con él cicatrices, 3 veces azotado, 39 veces, 39 azotes, donde la piel, el hueso se le podía ver. Y aún así decía, puesto el gozo delante mío, voy a continuar con lo que se me mandó a hacer. Iglesia, Cristo nos da toda la salvación, pero también nos va a costar todo. Tal vez no sea muy popular predicar esto, pero es importante decir la verdad. En el libro de Filipenses capítulo 1 verso 29 dice, así como les es concedido como un regalo precioso creer en Cristo, también les es concedido padecer por Él. Es también la Biblia. Tiene las dos dimensiones. En Cristo somos más que vencedores, por supuesto que sí. Pero la otra parte, del otro lado, también dice que estamos en una iglesia de sacrificio y que vamos a padecer por Él. Porque quien vive en nosotros es Cristo. Y la cruz es un símbolo de muerte, ya no para nosotros como salvación, como iglesia, sino para que morir al viejo hombre que necesita ser subido todos los días a esa cruz. Toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Es parte del proceso. ¿No tengo a Fernando todavía? Tengo una canción, sí. Voy a adelantar un poco. Prácticas para cultivar la luz. Yo digo más que prácticas. Son solamente principios y además lo único que me permites en esta mañana es sugerirte qué hacer. Yo no te puedo decir qué hacer, más te puedo proponer y sugerir. Tú tienes la libertad. La primera, separa un tiempo con Dios. Nosotros normalmente decimos que primero es Dios, después ¿qué más? Familia, después trabajo. Esta mañana cuando me levanté, mi teléfono iPhone inteligente me dijo que llevaba 6 horas y 40 minutos el promedio de esta semana. Los japoneses tienen una división de 3 áreas en sus horas. Dice 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas que te restan en que las empleamos. El silencio me gusta mucho. Hay parte que va en la comida, en el almuerzo, en la conversación, pero las redes nos enredan y nos cautivan. Hoy el marketing, como está claro, ¿de qué sirve colocar un pasacalle o poner una gran gigantografía si las personas que están viendo, y este es el promedio que yo tengo, yo sé que ustedes tienen, ustedes son más santos que yo, ustedes tienen 4 horas, no, yo he visto más todavía que esto. El promedio de Latinoamérica está alcanzando las 7 horas. ¿Verdad? Entonces, aquello que decimos que tenemos un orden de buscar, de separar un tiempo con Dios, ¿cuál es el tiempo que le estamos entregando realmente a nuestra relación? ¿Cuál es? Porque decimos con la boca, pero nuestra actuación es diferente. Vale decir que nos decimos con lo que hacemos. Conexión espiritual. Pedir al Señor que abra ¿qué? Algo que entendemos y está puesto en la palabra. Los ojos de nuestro entendimiento y es la profundidad de los sentidos espirituales. Gracias, Fernanda. Necesitamos conectar con la fuente. Él sigue hablando. Sigue
en ese silencio natural, pero en una voz profundamente de alerta espiritual en el mundo entero, sigue hablando: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y está quedando poco tiempo. Yo no soy de aquellos que te van a decir: es tal fecha. ¿Sabes por qué? Porque la misma Biblia dice: solamente Dios sabe. Pero déjame decirte algo, que si nosotros no empezamos a poner en el corazón su escritura y a pedir acerca de la revelación del Espíritu Santo, a tener esa conexión y esa intimidad, es improbable que sepas cuándo será ese tiempo. ¿Por qué? Porque hay señales dadas ya, como el nacimiento de Israel en 1948, y esa higuera está floreciendo. Pero hay tal ceguera espiritual y tal ceguera inmoral en medio del mundo que no podemos darnos el lujo como iglesia de no conectar con la fuente. Comunidad de fe. Estos somos acá. Somos iglesia. La comunidad de fe te anima. Y yo te animo a que te animes a unirte a los grupos que hay en esta congregación. Yo te animo a que edifiques tu fe. No hay nada que pueda sustituir tu tiempo de intimidad de tú solamente con Dios. No hay nada. Pero indudablemente que cuando estás desanimado porque hay cosas que no han salido bien en la vida, cuando llegas a una comunidad de fe donde hay testimonio, donde hay ánimo y donde no escondemos nuestras heridas, y eso debe ser la iglesia, un hospital del alma también, es un lugar preciso para que te vuelvas a animar. ¿Por qué? Porque alguien te va a recordar lo bueno que ha sido Dios contigo, si te conoce. Y si aún no te conoce, el testimonio de otra persona te va a animar a decir: todavía no acabó el proceso. En este mundo tendrán aflicciones, está garantizado, dice el Señor. Mas estén tranquilos, porque yo he vencido al mundo. Un sistema oscuro oprime al reino de los cielos, pero nosotros somos la luz y somos más que vencedores. El diablo, Satanás, lo que fuera, es creación, no es creador. Pero nosotros podemos abrir puertas y darle la legalidad cuando nosotros, de manera de adrede, fallamos y nos proponemos muchas veces ser tercos y rebeldes delante de Dios. Es cuando le damos la legalidad. Pruebas van a venir. La fe no nos exime del dolor, pero sí nos permite pasar el tiempo difícil de una manera totalmente distinta. El punto es si le creemos o no. Isaías capítulo 60, verso 1 al 3. Palabra profética. Levántate y resplandece, porque ha venido ¿qué? Tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista toda su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Esto era la palabra profética para la venida de Cristo, pero es reafirmada en el Nuevo Testamento para que podamos entender e interiorizar aquella verdad en lo profundo de nuestro ser. Dios estableció. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese ¿qué? La luz. Levántate y resplandece. Él estableció. Nosotros estamos establecidos en Él. Y lo que está establecido está hecho.
Acuérdense lo que tocamos en Génesis capítulo 1. El tiempo cronológico no está inmerso Dios en él. Él crea el tiempo, pero el tiempo kairos está llegando y está apretando en el término de decir, es la hora de levantarte como iglesia. Resplandece, levántate, despierta. Y necesitamos despertar al adormecimiento que el mismo mundo, muchas veces prendido de esas herramientas que si las usamos bien, como son nuestros dispositivos, pero me temo que al mismo tiempo nos metemos tanto dentro de él que nos acabamos adormeciendo, durmiendo y perdiendo. Y hay un día por hacer, y hay personas que necesitan de una linda palabra de parte del cielo. Hay quien necesita el consuelo. Dice que la palabra profética más segura es la Biblia, y la palabra profética lo primero que hace es edificar, luego exhortar y luego consolar. No busquemos profetas que te profeticen. No estoy diciendo que son malos. Estoy diciendo que la palabra de Dios ya te está hablando, ya nos está hablando como iglesia y necesitamos entrar en ella. Ahí está la vida. Pero es el comienzo para poder entrar en la revelación, porque tú puedes leer Biblia, conocer mucha Biblia y no tener revelación. La revelación transforma. Y una palabra sin la presencia del Espíritu se llama religión. Y mucho espíritu sin la palabra y la enseñanza que estamos viendo este día se llama emoción. Y tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un matrimonio precioso entre la palabra escrita, la palabra revelada y la presencia del Espíritu Santo, quien nos transforma en su luz. Intencionalmente le puse luz a las naciones, por supuesto, pero es a raíz del verso que está en Hechos capítulo 26, verso 18. Para que abra sus ojos. Pablo lo cuenta, me parece que 3 veces, no me quiero equivocar, su conversión. Pero esta es una síntesis, pero es el llamado a nosotros que decimos ser iglesia. Para que abra sus ojos, para que se conviertan, no para que cambien. De las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Trasladar del sistema del mundo oscuro y diabólico hacia la luz, a la vida y a la salvación. Les decía antes, mis hermanos, que 150,000 personas fallecen por día en el mundo entero y que muchos de ellos están partiendo a la oscuridad. Hay un sentido, como les dije, de urgencia de predicar la verdad, el evangelio, y de no agradar, porque el evangelio provoca, el evangelio hoy mismo en el mundo es de rechazo. Vamos a ser agredidos, y hoy todavía en nuestro país y en Occidente no tenemos esa agresión. Todavía estamos felizmente viniendo a un hotel que es muy bonito, elegante, precioso, todo aquello. Disfrutemos de ello, sí, pero nos preparemos para el tiempo que viene. Y no soy una persona que venga a darte una alarma para sacarte de ti, para que con miedo vayas y prediques el evangelio, que Cristo viene y el tiempo se termina. Eso es una verdad, pero que no sea el gran motivo, que sea el amor, que sea la gracia. Y hay una cosa más importante sobre esto. Esta palabra que nos enseña el Señor es para que nos preparemos, para que no estemos sorprendidos. No es para que tengamos miedo. En el libro de Apocalipsis capítulo 1 verso 3, aquel libro que mucha gente le teme porque es el final, y dice la gente ese es apocalíptico, y en ese mismo libro, al comenzar justamente elegido de esa manera, dice: aquel que oiga estas palabras de esa profecía, que las guarde, y es bienaventurado. Es una palabra de advertencia. El cielo está gritando advertencia. Y nosotros somos la conexión. ¿Por qué? Porque Cristo nos habita en nosotros. Y nosotros somos aquellos que vamos a alertar y que no debemos callar un mensaje del cielo. Y es un mensaje que debe ser predicado. Es un mensaje que debe ser levantado a pesar del rechazo del mundo. Nos van a llamar anticuados, que eso era antes.
Jovencitos, ustedes que están acá y jóvenes, créanme que el tiempo no se va a poner mejor. ¿Saben por qué? Porque lo dice proféticamente Mateo capítulo 24. Pero ¿qué más nos dice? El final de nosotros es un final de victoria. Pero hay una advertencia en medio de eso para nosotros que somos iglesia. Y debemos prepararnos para el tiempo que venga. Hace una semana atrás me preguntaron si el arrebatamiento iba a ser antes, durante o después de la gran tribulación. Y esta fue mi respuesta: prepárate para correr la maratón más grande. Y no importa si es antes, durante o después, si estás preparado para lo que viene, ya tienes toda la gimnasia espiritual para llegar al final. Porque nos gustaría decir que no vamos a pasar cosas, pero sí. Hay una urgencia de que la luz brille. Y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe. Y la fe no es algo, es alguien, es Cristo, que es en mí, porque Él portaba a Cristo. Perdón de pecados y herencia entre los santificados o santos. Este hombre que escribió 13 de los evangelios del Nuevo Testamento, que no conoció a Cristo de manera personal, portaba una comunión imperativa y única. Tanto es así que Pedro queda admirado. Pedro el apóstol admirado de la conexión y la revelación que dejó sobre Pablo. Y Pablo entendió cuál era el propósito de su vida. Y al lugar que primero llegaba Pablo, siendo judío, entraba a la sinagoga. Si lo recibían, él seguía predicando. Si lo votaban, inmediatamente continuaba la otra misión que él tuvo, a los llamados de gentiles. Y a través de ese hombre, que hoy tenemos las escrituras, que podemos verla y aprender de él, porque es un lindo y gran ejemplo para nosotros, podemos entender que la luz se traga la oscuridad, que la luz y la vida se traga la muerte. Que somos iglesia, pero no una iglesia de decorativa. Somos una iglesia que tiene que ser activa, tangible. Y no estoy hablando de simplemente hacer retiros y cosas. Estoy hablando de ser esa iglesia urgente, la cual hable en su casa, predique en la casa, predique en la mañana, al atardecer, en el lugar donde estás, en tu comunidad. Que impactemos, que seamos capaces de impactar, porque el que está dentro de nosotros trastornó el mundo. Y nosotros estamos llamados a trastornar el mundo, porque al que cargamos arriba, si tenemos la conciencia de quién es lo más precioso que estás llevando. Y como iglesia tenemos que ser conscientes de a quién portamos. Ponte de pie, por favor. No por reverencia, por ejercicio. Mis hermanos, hay tiempo de exhortación, hay tiempo de edificación, pero hay tiempo de consolación también. Y yo creo que en esta mañana hemos ido por diferentes tiempos. Pero yo te pido que medites en tu corazón. Yo quiero que cierres tus ojos un momento y le permitas al Espíritu Santo que sea quien te hable. Y aquel que no quiere cerrar sus ojos puede hacerlos abiertos, no hay pena. Pero yo te pido que no pierdas la oportunidad de preguntarle al Espíritu Santo: ¿qué más? ¿Qué debo hacer este mismo día? Y yo te pido que reflexiones en lo profundo de tu corazón y que le permitas a Él que hable, que susurre a tus oídos ese mismo sentido de urgencia hay para cada uno de nosotros. Y no nos perdamos de escuchar su voz
Él callará de amor, dice, por cada uno de nosotros. Pero también es el tiempo de que en ese gran amor nos está pidiendo como iglesia: levántate, despierta y resplandece. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias por este hermoso día. Gracias por cada familia aquí presente, por los que no están, por los que nos ven a través de las redes. Yo te pido que como iglesia, Señor, esa gran paciencia que has tenido, que no, el silencio ese, que no lo confundamos con que las cosas van a estar de manera trascendente como nosotros queremos. Padre, yo te pido que nos edifiques, que nos exhortes, que nos consueles en aquellos que necesitan consolación. Y como iglesia, que el síntoma más precioso de ser realmente tus discípulos es que nos amemos unos a otros. Gracias por tu palabra, por tu bendición, que no añade tristeza. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén y amén. Amén.